ahora creo que ya se nos podrá escuchar un poco más. Entonces, Marcelo continúa, bueno, empieza, mejor dicho. Bueno, les decía que hace unos minutos cuando nos interrumpieron, que a mí estas cosas me excitan mucho, porque se imaginan si no le tuve miedo de la dictadura militar en Argentina, que había hecho desaparecer gente, menos a los papanatas estos, ¿entienden? ¿No? Que los saco yo solo, si algo con la silla salen corriendo. No, no me... Pero bueno, venimos para hablar de otra cosa, venimos para hablar de un momento de la historia fundamental, que es la batalla de Lepanto, fundamental para España. Fíjense la corbata que llevo, con la banderita española por todos lados. Y ella me preguntaba, Andrea, el por qué ese ánimo, ¿no es cierto?, ese ánimo en contra de España. Y hay que ser muy claro en esto, ¿no es cierto?, ser muy claro en esto. Hay en España una enfermedad que yo denomino, y otros, no soy yo el autor del término, por supuesto, que yo denomino endofobia. Es decir, es el odio a las propias raíces de su comunidad, a las propias raíces de su cultura y a las propias, propias cosas que conforman la identidad de la propia nación. Esa enfermedad de endofobia tiene su origen en lo que yo denomino el pensamiento negrolegendario. ¿Qué es el pensamiento negrolegendario? Que me preguntaba Andrea. Bueno, hay un momento en la historia de España donde pasa algo insólito en la historia de la humanidad. Siempre los pueblos que realizan cosas importantes tienen críticas, claro, y es natural que los enemigos en la escena internacional hablen mal del otro. Eso no tiene nada de anormal, ni tampoco hay por qué enojarse. Es decir, la política internacional es así. La política internacional es un choque de voluntades. Un choque de voluntades, no es un juego de niños, no es Santa Teresita con San Pedro. No. La política internacional es un choque de voluntades, donde no hay reglas, porque el derecho internacional en la arena internacional, en la política real, se transforma en una especie de telaraña que deja pasar a la mosca más fuerte y atrapa a la mosca más débil. Y en ese marco del derecho tampoco existe moral. No, los actores se comportan bastante amoralmente. A del griego sin, no inmoralmente, amoralmente. Es decir, a del griego sin. Entonces, ¿qué pasa? Una potencia con otra potencia, la potencia enemiga elabora una historia en contra de esta. Normal, eso es normal en la historia. Cartago hablaba mal de Roma, Roma hablaba mal de Cartago. Bueno, hombre, lógico, sí, son enemigos. Que Inglaterra hablase mal de España es natural, porque eran enemigos. ¿Dónde aparece el problema? El problema aparece que es la primera vez en la historia de la humanidad, la primera vez, que un pueblo cree la historia que el enemigo cuenta de él. Ahí estamos jodidos. Porque es inimaginable pensar a un romano creyendo la historia de Roma contada por un cartaginés. Digan, no, no. O a un francés en 1914, cuando va a estallar la Primera Guerra Mundial, creyendo la historia de Francia contada por los alemanes. ¿No es cierto? Eso es inimaginable. Bueno, eso que es inimaginable aconteció. Lo siento con todos. Una hora dando vueltas. Pero estamos aquí. Bueno. Es que, sí, Ahí hay una silla, acá hay una silla. Mucha cabeza, si la gente estaba quejando. Sí. Gracias. Bueno. Son mis ángeles protectores. Me acompañan a todas, es mi guardia de seguridad, Son mi guardia de seguridad. No necesito más, sacan el rosario, rezan. Estas son mis guardias de seguridad. Son mi guardia de seguridad, así que ya estoy hecho. Le decía, lo insólito es que es el único pueblo que cree la historia que los enemigos cuentan de él.
Y eso se hace carne en un sector de la política, en un sector de la intelectualidad, en un sector del periodismo, ¿está? Y entonces, claro, esa nación se enferma necesariamente, porque ¿cómo yo voy a creer? El otro no va a hablar bien de mí, porque es mi enemigo. Si yo creo en la historia que el otro cuenta, esa historia está hecha para destruirme. Así nace el pensamiento negro legendario. ¿Y qué dice en esencia el pensamiento negro legendario? Si uno podría resumirlo. Bueno, dice que toda la historia de España es un horror, fíjense, y un error. Joder, ¿cómo un horror y un error? Sí, un horror porque España es una nación asesina y un error porque España no debería haber existido. Eso es lo que ellos predican, ¿está? Eso es lo que ellos predican. Por eso predicaron, por eso odian la reconquista, odian la conquista española de América, pero odian la conquista española de América porque en realidad odian la reconquista. Piensan que España no debería haber existido nunca. Y yo escribí 3 libros sobre eso. Madre Patria, Nada por lo que pedí perdón y Lo que América le debe a España. Y Lepanto el último. Y ustedes dirán, pero ¿qué tiene que ver Lepanto con esta sombra alegro-legendaria? Que justamente para ellos todo lo que hace España está mal, es un error o un horror, y si hace algo bien, bueno, eso no tuvo importancia. Eso no tuvo importancia. Si gana una batalla, bueno, debe haber sido una batalla insignificante, que no sirvió para nada. Porque ellos no pueden admitir hechos positivos en la historia de la construcción española. Es un caso curioso, ¿está? Entonces, todo lo hizo mal España. Y si hizo algo bien, o sea, si hizo algo bien, es algo que no tiene ninguna importancia, que no significa nada históricamente. Y Lepanto significó muchísimo históricamente, muchísimo. ¿Estamos ahí en la pregunta Sí. o vamos a la segunda Vamos a- entonces? Bueno, justo has comentado, ¿no?, la importancia de Lepanto, que no solo fue una batalla militar, sino también de identidad, ¿no?, espiritual. Ahora estamos hablando, ¿no?, de posible Bueno, estábamos viniendo con Miguel en el coche, ¿no?, y decíamos, vamos a hacer una batalla de Lepanto ahora. Un poco esta batalla que quizás ya no es tan militar en el sentido que no tenemos los enemigos en las costas acechándonos en el territorio, sino quizás más espiritual la que estamos viviendo en la Europa de hoy en día, donde la verdadera amenaza está en haber perdido nuestra identidad, nuestra fe, como comentas tú, fe fundante, nuestra fe católica, las raíces occidentales. ¿Crees que el problema ya no es tan exterior, sino que es que nosotros, como pueblo europeo y como Occidente, ha perdido esas raíces tan importantes? Bueno, es una pregunta muy interesante, ¿no es cierto? Muy interesante. Sin duda alguna, siempre el primer problema es un problema espiritual. Sí, un problema cultural y un problema espiritual. Siempre es así. Eso es, no hay duda de eso. Pero Lepanto, en el libro, ustedes a muchos conocen mis libros, otros no, pero los que lo conocen, y si no les digo, mis libros no son libros estrictamente de historia. Son libros de historia, pero para que la historia nos ayude a comprender el presente, y visualizar el futuro. No adivinar el futuro, porque el futuro no puede ser adivinado por nadie. Nadie puede decir, va a pasar exactamente esto. Eso solo podría hacerlo Dios. No. Pero uno puede, como decía Cervantes, olfatear el futuro. ¿Está? Olfatear el futuro. Entonces, ella decía lo de la batalla espiritual, y yo les voy a leer una frase, adelantándome una cosa que pensaba decirles al final, pero que se la voy a decir ahora, ¿está? Pero que en realidad responde también a la pregunta, porque para uno de los 2 actores que pelea el 7 de octubre de 1571, esa batalla es una batalla inacabada, es decir, una batalla inconclusa, no para los que integraban la Liga Santa, no para el mundo católico, sino para el mundo musulmán. Es una batalla inconclusa. Por eso les voy a leer una frase que
en el fondo va a responder a esa pregunta y después la podemos seguir respondiendo, pero que se las quiero decir para que ustedes vean la gravedad de la situación. ¿Sí? La gravedad de la situación. Es decir, yo no escribo un libro de historia para divertirme. Bueno, sí, me divierto escribiendo, de verdad, pero no lo escribo para divertirme, no es una diversión, ni para que ustedes se diviertan. Sí, me gusta que lo lean fácil y le agrade, pero en el fondo no es para divertirnos, sino que es para advertirnos de lo que puede pasar. ¿Se entiende? Advertirnos de lo que puede pasar si uno no toma las medidas necesarias. Es decir, si yo agarro un auto, que no es cierto, que va en una autopista, supongamos, qué sé yo, de Madrid a Barcelona, el auto está a 200 kilómetros por hora, ¿verdad? Y yo sé que que va a haber un accidente a tantos kilómetros, si yo no freno, ¿qué pasa? Bueno, me estrello y me mato. No es que yo esté haciendo una adivinanza, se llama esto en el arte militar la prospectiva. La prospectiva consiste en ver las hipótesis, ver la situación que hay hoy, sociológica, cultural, económica, y lanzar hipótesis hacia el futuro. Si las variables se mantienen estables, va a pasar esto. Es decir, ¿cuál es la variable? Un auto yendo a 200 kilómetros por hora. ¿Cuál es la otra variable? Que hay un accidente, se entiende que se ha producido a 100 kilómetros, ¿está? Que impide todo el tráfico. Si el auto no desacelera, no es que uno sea divino, el auto se va a estrellar, ¿está? Si uno hace una proyección para el futuro. Entonces yo quiero leerle esto, miren, que va a dar respuesta también a lo de ella. Y ustedes después me dicen de quién es. Acá para que alguno lo sabe. El que lo sabe no lo diga de entrada. Dice así, porque es la conclusión del libro. La conclusión del libro. La frase que encabeza la conclusión del libro. Dice, veo a la iglesia afligida por una plaga mortal. Veo a la iglesia afligida por una plaga mortal, más profunda y dolorosa que la de este milenio. Se llama islamismo. He visto a las hordas venir de occidente a oriente. Invadirán Europa, que será un sótano lleno de antiguallas, penumbra y telarañas. Recuerdos de familia. Vosotros, la iglesia del tercer milenio, deberéis contener la invasión, pero no con las armas. Las armas no bastarán. Fíjense lo que dice. Pero no con las armas, coma. Las armas no bastarán, sino con vuestra fe vivida íntegramente. ¿Quién escribió esto? ¿Quién dijo esto? Es San Juan Pablo II. Si está más claro, canta un gallo. Es decir, hay una batalla espiritual que se está dando y se va a dar, una batalla cultural, pero este hombre, a quien no vamos a acusarlo de violento, ¿no? Ni de ejercicio de la violencia, ni de problema, dice, pero no con las armas, coma, las armas no bastarán. ¿No? Coma, no bastarán. Es decir, no niega lo otro, no bastarán, sino con vuestra fe vivida íntegramente. Es decir, claro que estamos en presencia de una gigantesca batalla cultural, pero que, como dice Juan Pablo II, si el auto no se detiene, si no frena, eso no solo va a ser cultural. ¿Está? Eso no solo va a ser cultural. Y aquí esto hay que ser claro, porque la gente tiene miedo de hablar. ¿Cuál es el principal éxito del enemigo? El principal éxito del enemigo, que es bastante torpe, que no estudia, sus muchachos no estudian nada, ¿no es cierto? Porque uno podía discutir con Gramsci, pero ellos no saben ni quién es Gramsci, ¿se entiende, no? Gramsci, se entiende, leía a Cicerón, leía a Aristóteles, a Platón, a Santo Tomás de Aquino, aunque lo consideraba un enemigo. ¿Está? Entonces, esta gran batalla cultural que nosotros estamos viviendo hoy, si nosotros no somos conscientes, ¿está?, de que se debe ganar, y se pierde cuando, se pierde cuando no hay valor, cuando no hay valor, es decir, cuando la gente tiene miedo, porque se impone la dictadura de lo políticamente correcto. Se impone la dictadura de lo políticamente correcto, todo el mundo acepta esa dictadura
y para que no lo cancelen, para que no lo critiquen, ¿no es cierto? Nadie dice nada. ¿Está? Nadie dice nada. Y los otros no ganan porque tengan argumentos. No, ellos no tienen argumentos. Su construcción, la construcción negro legendaria, la construcción woke, es como un castillo de naipes. ¿Está? Si viene el soplo de la verdad que viene con la discusión, con el debate, ese castillo se cae. Por eso para ellos es fundamental que no exista nunca el debate, que no exista. No es que ellos quieran debatir, ellos no quieren debatir nunca, porque ellos saben que su construcción es un castillo de naipes. Y si sopla el viento de la verdad, se cae inmediatamente porque no tiene lógica su argumento. No tiene lógica su argumento. Por eso es fundamental, ¿no es cierto?, que nosotros no cedamos en ningún momento a la dictadura de lo políticamente correcto. ¿Está? Si uno cede, no es que el otro gana porque tiene razón intelectualmente y un argumento más fuerte que el nuestro, sino que gana porque nosotros le dejamos ganar. ¿Está? Eso es lo fundamental. A ver si respondí o me fui para cualquier otro lado. Mira, no, ha respondido incluso la tercera que... Porque me voy para otro lado. Pero... Tengo que volver a traerme para acá. No, realmente, o sea, además comentando, es el mejor ejemplo lo que tenemos aquí al lado, de gente que odia debatir, que odia, debatir, el intercambio de ideas, y que lo que pretenden es que pues, la universidad nos cancele este tipo de actos porque es una voz algo disidente, ¿no?, a lo que realmente piensan que es la homogeneidad de la universidad, que no existe. Vamos a cambiar un poco de tema. También usted habla bastante de globalismo, ya no solo en este libro, sino en otros libros, sí. Y habla cómo el globalismo ha sido como un proceso de desarticulación de soberanías nacionales. Ya no solo pues, en lo económico y político, sino también hay un impacto en la sociedad y en nuestra cultura. Entonces, ¿cree usted que la islamización de Europa responde en parte a estrategias del globalismo que han permitido esta disolución de los estados y de la identidad nacional y soberana? ¿Y hasta qué punto cree que la política migratoria europea es un instrumento para, de estas entes, ¿no?, globalistas, que lo que pretenden es romper un poco con nuestra identidad, con nuestra soberanía nacional, e incluso con la soberanía de todo el continente, ¿no?, Europa? Sí. Ella hace preguntas interesantes y difíciles, interesantes y difíciles. Nosotros podemos decir, nunca se puede poner, los procesos históricos no comienzan un día, ¿no? Uno dice, cae el Imperio Romano, termina el Imperio Romano, caída de Constantinopla 1453 o la caída de la primera Roma. Bueno, en realidad era un proceso, pero uno pone fechas para poder con las fechas ubicarse, ¿no es cierto? No quiere decir que la fecha... Cuando cae el muro de Berlín y desaparece la Unión Soviética, ¿no es cierto?, el mundo sufre un cambio radical. No solo porque porque ha desaparecido uno de los dos contrincantes en la lucha, sino que hay que ser sincero en esto, todo el mundo llamado occidental va a tener desde la Segunda Guerra Mundial hasta la década del 90 un bienestar como nunca había tenido. Sobre todo los sectores trabajadores van a tener un bienestar como nunca habían tenido. ¿Por qué se ha producido eso? Se ha producido eso, la verdad, esto hay que decirlo así, porque a los sectores obreros, a la clase obrera, se le da una enorme, en todos los países, y con regímenes políticos distintos, tanto en la España de Franco como en la Francia de Gaulle, con regímenes distintos, se le da a la clase obrera derechos que la clase obrera venía pidiendo durante décadas y que no se le habían concedido nunca. Es decir, viene aguinaldo, vacaciones, salarios mínimos, y hay un crecimiento del poder adquisitivo del sector de los trabajadores enorme, al punto tal que no solo en España,
pero en España ustedes lo saben mejor que yo, ¿no es cierto? Una persona, en la familia trabajaba una persona y con eso alcanzaba para comprarse una casa, no sería una gran casa, pero alcanzaba para comprarse una casa, para comprarse un auto y algunas pesetas sobraban para arreglar la casa, se entiende, de la familia en el pueblo. ¿Está? Es decir, que en el fondo había dos casas, ¿está? Fíjense ustedes esto. Pero esto no estábamos hablando de un hombre que era el dueño de la fábrica, sino de uno que trabajaba en la fábrica. Este fue un gigantesco desarrollo social que en el fondo beneficiaba a todos, ¿está? Porque aparte creaba un mercado gigantesco de consumo, en el fondo beneficiaba a todos. Cuando cae el muro de Berlín, hay una oligarquía financiera mundial. Esta oligarquía financiera mundial, que es el capital ultra concentrado en el sector financiero, no en el sector productivo. No es Henry Ford, está con la fábrica de trabajo de Henry Ford. No. Es un sector financiero que le podemos llamar el capitalismo casino, que solo conocen de especulación y no de producción. No son Henry Ford, no son Gillette, no son Agnelli, que crea la fábrica Fiat, se entiende, en Italia, no. Estos solamente se dedican a la parte financiera. ¿Está? Este sector va a tomar la conducción del mundo. ¿Y qué va a pasar? Hay un primer momento que es la administración Bush padre, donde en todo el mundo comienzan a desarticularse los derechos sociales, en todo el mundo. Y se acaban los derechos sociales, se van perdiendo derechos sociales y el nivel de vida de esos trabajadores va disminuyendo. Al mismo tiempo que hay un ataque constante al Estado-Nación. Al Estado-Nación. Sí, el Estado-Nación en realidad es el que defiende al individuo, porque si no me defiende mi Estado, ¿quién me va a defender? Y entonces, un ataque al Estado-Nación, al mismo tiempo que disminuye, se entiende, mis derechos. Eso fue absolutamente exitoso. Los Estados pierden poder, la gente pierde poder adquisitivo. Hay otro momento, un segundo momento, que es el gobierno de Clinton y después de Obama. De Clinton demócrata y Obama demócrata. En el gobierno de Clinton va a desarticular todas las leyes que había hecho otro demócrata, que era Roosevelt, que impedían que el capital financiero se haga dueño de los medios de comunicación. Lo desarticula, el capital financiero se hace dueño de los medios de comunicación, después viene un gobierno republicano, pero cuando llega el gobierno de Obama, pasamos una segunda etapa. Esa segunda etapa ya no es el ataque a la nación, al Estado-Nación y a los derechos sociales, sino que es un ataque centrado fundamentalmente a la familia, a la idea de familia, la destrucción de la idea de familia. Uno se podría preguntar, ¿pero por qué? ¿Por qué estos tipos primero quieren arrasar los derechos sociales, después quieren arrasar el Estado-Nación y ahora quieren arrasar, se entiende, la familia? Esta segunda etapa la hacen a través de lo que se llamó el pensamiento wokista, la ideología de género, aborto serial indiscriminado, todo se entiende para destruir la familia. ¿Y por qué? Bueno, muy sencillo, porque siendo el capital financiero mundial el gran actor de las relaciones internacionales, no quiere que nadie se lo ponga. Entonces, si no hay una nación fuerte que se lo ponga, ¿quién se le puede oponer? ¿Dónde el hombre puede conseguir protección si no es en su comunidad? En la comunidad más pequeña que su familia. Si su familia no existe, el hombre, creyendo ser absolutamente libre y estando solo, en realidad es el hombre más dominado del mundo porque está solo, no tiene nadie que lo ayude. Por eso el segundo ataque contra la familia. Ahora, cuando se produce eso, viene también, aparte de la palabra ideología de género, viene otra palabra que va a estructurar esta estrategia, que es el multiculturalismo. Multiculturalismo, es decir, cómo destruyo al mismo tiempo a la nación y a la familia. ¿Cómo la destruyo? Con lo que ellos llaman el multiculturalismo. Es decir, vamos a crear una España, una Francia, una Italia, vamos a ir a mezclar un montón de pueblos como un revoltijo, ¿se entiende? Y eso le va a hacer a perder ese revoltijo a la nación española, a la nación francesa, a la nación alemana, le va a hacer perder su identidad y su consistencia, ¿está? Y entonces ya los individuos no van a tener ni Estado,
está fuerte, pero tampoco van a tener identidad nación y ahora tampoco van a tener identidad, porque ya la identidad va a estar diluida en un multiculturalismo que nadie sabe en dónde corno está parado. Bien. Esa oligarquía financiera mundial está entonces, como sostienen muchos autores, ha fomentado esa inmigración masiva, ¿se entiende?, para producir este multiculturalismo. En el caso de Europa, esa inmigración tiene también algo que ver con lo que decía ella de los valores, es decir, ¿por qué se produce la inmigración? Es cierto que esta oligarquía quiere un mundo multicultural y provoca la inmigración, pero nadie puede actuar si no tiene una ventana por donde entrar, una puerta por donde entrar. ¿Y cuál es la puerta por donde entra esto? Y hay que ser sincero, aunque duela decirlo. La puerta de esto es que las sociedades europeas han perdido su idea de trascendencia. Al perder la idea de trascendencia, no engendran más hijos. No tienen más hijos y se forma una pirámide funeraria. Cuando se forma una pirámide funeraria, siempre ha aparecido en la historia de la humanidad el mismo fenómeno, aparece un proletariado exterior, porque son más los que mueren que los que nacen. Si ese proletariado exterior llega con una cosmovisión del mundo antagónica con la sociedad que lo recibe y no pierde su idea de trascendencia, en un momento determinado ese proletariado exterior crece mientras que el otro va disminuyendo. Naturalmente hay un momento de quiebre donde el proletariado exterior termina siendo una mayoría muy consistente. Y entonces, si ese proletariado exterior tiene una cosmovisión del mundo antagónica, ¿qué va a hacer naturalmente? Va a imponer o tratar de imponer su cosmovisión. Entonces, si ese proletariado exterior llega y se pasea por las calles de Sevilla, se pasea por las calles de Granada, se pasea por las calles de Córdoba con sus hijos y en su lengua le dice, estas ciudades fueron nuestras y volverán a ser nuestras, es natural que si no es el hijo de 3 años, será el nieto de ese hijo el que cumplirá ese mandato. ¿Está? ¿Es porque la persona sea mala? No, miren, no sea tonto, no, es que usted ha provocado una inmigración, un proletariado exterior que tiene una cosmovisión distinta de la suya, antagónica, no distinta, antagónica, que cree estar volviendo a un territorio que le pertenece, que él cree que le pertenece, y que según él fue expulsado injustamente. Y por lo tanto, es lógico que le diga a sus hijos, estas ciudades fueron nuestras y volverán a ser nuestras. Y su hijo ya, cuando escucha eso, tiene un mandato. Lo cumplirá él, o lo cumplirá el nieto de quien le está diciendo eso, pero eso es inevitable. Por eso hay una debilidad intrínseca, que es la debilidad que se produce cuando las sociedades dejan de procrear. Por eso el otro día a mí me preguntaban en una reunión que me hicieron, que yo nunca había dado una conferencia en una discoteca. Era una cosa extrañísima. Estaban todos sentados ahí y digo, estos tipos tan locos. Entonces me preguntaban esto, y digo, solo era para jóvenes, ¿no? Y digo, miren, yo le digo, mirá, esto es fácil. Si vos no te casás y tenés hijos, esto está perdido. De nada vale que vos quieras estudiar, estar en contra, porque esto es una cuestión de número demográfico. ¿Está? Es decir, acá hay un grupo, allá hay otro, los otros siguen procreando, ustedes no, y esto se acaba. ¿Está? Y esto se acaba. Entonces, si ustedes no tienen hijos, se acaba. Y eso lleva, todo esto lo puse en este libro, por eso digo, es un libro sobre Lepanto, sí, claro, pero empieza con la primera invasión árabe a nuestro mundo, al mundo cristiano, porque Egipto era cristiano, porque Palestina era cristiana, Israel era cristiano, pero termina con un capítulo que se llama La batalla inconclusa y la conclusión, que es de Lepanto a la invasión silenciosa. Ahora, en el capítulo último, que es Lepanto, la batalla inacabada, yo soy un académico, entonces yo hago lo que tengo que hacer. Es decir, ¿qué es lo que tengo que hacer? Metafóricamente hablando, por ejemplo, ¿no? Si uno está enfermo y cree que la enfermedad es muy grave, ¿ustedes qué harían? ¿Consultarían con un médico o con varios? No, consultan con varios, ¿no? Nadie quiere
dejarse operar por el primero que dice que hay que operarse del corazón abierto, ¿no? Si no, pará un momentito, voy a consultar con 4 o 5 para ver qué me dicen, ¿no es cierto? Y entonces yo en ese capítulo tomé la opinión de muchos intelectuales, no de los que me gustan a mí, también de los que no me gustan a mí. Por eso tomé la opinión de Giovanni Sartori, a quien nadie va a acusar a Sartori de fascista, ni de nacionalcatólico, porque Giovanni Sartori es el intelectual antifascista por esencia en Italia, ¿no? ¿Y qué dice Sartori? Miren, le voy a leer porque esto es como un informe médico de una gravedad absoluta, y entonces espero que no se enojen con el cartero, ¿no? Porque a veces el cartero trae malas noticias, uno le echa la culpa al cartero, ¿no? En este caso el cartero soy yo. Fíjense lo que dice Sartori. Lo único que me disgusta de esto es que me están haciendo morir de calor. En cualquier momento me saco la corbata y los agarro a trompadas. Ya me han cansado, ya me han cansado. Fíjense lo que dice Sartori, ¿no? Dice, estamos en manos de políticos ignorantes, que no conocen la historia ni tienen cultura. ¿Se cayó? Bueno, acá. Estamos en manos de políticos ignorantes, que no conocen la historia ni tienen cultura. Cualquier similitud con la situación actual de España no es culpa mía, ¿eh? Es Sartori, ¿no? Sartori no está hablando de España, pero como en las películas, cualquier similitud, esto es una, no es real, pero cualquier similitud con la realidad. Estamos en manos de políticos ignorantes que no conocen la historia ni tienen cultura. Solo se preocupan por conservar su sillón. Pasan el día escuchando la opinión del contrario y pensando en qué respuesta darle. Así no se construye nada. No hay líderes ni hombres de Estado, y así nos va. La Unión Europea es un edificio mal construido y se está derrumbando. La situación se hace más desastrosa porque algunos han creído que se podía integrar a los inmigrantes musulmanes. Y eso no es posible. Y eso no es posible. Yo no me conformé con Sartori, porque digo, yo tengo que darle al lector también otras opiniones, y fui a entrevistarlo a un hombre que está en las antípodas de Sartori, porque Sartori está en el liberalismo, este hombre está en el progresismo, que es Gilles Lipovetsky. Y entonces le digo, mire, Gilles, esta es la situación, esto es lo que opina Sartori, ¿usted qué opina? Y lo pongo acá, ¿no? Es una entrevista que le hago, sí. Pongo todo lo que dicen cada uno de los médicos, ¿está? Dice, no, eso de Sartori no es cierto, es un pensamiento apocalíptico. Pensamiento apocalíptico, no tiene razón. Bueno, él lo dice más largo, yo lo estoy resumiendo, ¿no? Después fui a entrevistarlo a otro hombre importante de la cultura y de la política francesa, que es Jacques Attali. Importante porque fue uno de los asesores principales de Mitterrand, que gobernó 14 años. Entonces, un hombre que ha estado en la cocina del poder. No solo se entiende afuera del poder, en la cocina del poder. Y le cuento una anécdota antes de decirle qué dice Attali, ¿no? Porque a Sartori yo no lo entrevisté, leí sus libros, pero a Lipovetsky y a Attali lo fui a entrevistar a París. Y entonces voy a la oficina de él, como todos los progres, ¿dónde estaba? En un barrio miserable de París, lleno de mosca, mugre, ¿se entiende? Una atrocidad, una porquería. La oficina era fabulosa, pero en medio de la mugre, ¿no es cierto? ¿No? Llego a las 4 de la tarde, que viene del petit en francés, petizo, chiquito. Sale el petizo Attali y me dice, usted es un irresponsable, usted ha llegado 2 horas tarde. ¿Qué le digo? Sí, porque tenía que llegar a las 2 de la tarde, llegado a las 4. Le digo, de ninguna manera, yo tenía que estar acá a las 4 y son 4 menos 5. Y le muestro el papel francés que me había pactado en la entrevista el gobierno francés, la embajada francesa. Ahí se queda callado. Entonces me dice, bueno, entonces me dice, le voy a dar la entrevista la semana que viene. Y escúcheme, le digo, ¿cómo la semana que viene? Yo me vengo de Argentina, yo me voy el sábado. Bueno, ¿y a qué hora se va? A las 12 del mediodía. Bueno, entonces venga a mi casa a las 7 de la mañana el sábado. Entonces, esto era una casa a las afueras de París,
Ya no era el barrio miserable, lleno de mosca, carne por la calle, ya era un petit château francés, ¿no es cierto? Ya era otra cosa, ¿no? 100 metros de jardín, ya no era el progre su oficina, era su casa. Está muy bien eso de la oficina en los barrios pobres. La casa no, la casa no. Entonces, yo dije, este petizo a mí no me va a agarrar. Entonces, a las 7 menos 5 toco el timbre de la casa. Sale el petizo, a las 7 era la entrevista, y me dice en francés, usted cuando no llega tarde, llega temprano. Ah, dije, ahí, calmate, vos sos un intelectual, escribí libros, no podés andar boxeando a la gente por ahí, vas a hacer un papelón, calmate. Y bueno, me atendió ahí en su casa con una pared gigantesca lleno de relojes de arena, era coleccionista de relojes de arena. Fantástico, me lo mostró todo. ¿Y él qué dice? Avanza mucho más que Lipovetsky, y dice, no solo, dice, es un pensamiento apocalíptico, sino que esta presencia es una suerte. Muy bien, muy bien. Yo tomé nota de todo y lo fui poniendo en el libro. Después también tomé nota, ya a él no lo pude entrevistar, solamente a leer sus libros, que es alguien que ustedes han visto en los últimos meses porque se lo pensaba que se podía hacer papa, que es el cardenal Sara. Está el cardenal Sara es negro, ¿no es cierto? Africano. No se puede decir negro, mire, es negro, ¿qué quiere que yo le diga? ¿No? Negro es negro, no tiene nada de malo. El cardenal Sara es negro, ¿no es cierto? ¿No? ¿Y qué dice Sara? Y es interesante lo que dice Sara, ¿eh? Vamos a tomarnos un minutito. Fíjense lo que dice Sara, ¿no? Esto es Sara, el cardenal Sara, no es Marcelo Gullo. Yo en esta parte, yo doy mi opinión en la conclusión. En este capítulo no opiné, sino que puse a todos los médicos. Después digo, no quiero operarme, pero acá dije científicamente hay que darle al lector todas las opiniones, ¿está? Todas, incluida la de marxista como Diego Fusaro, que también lo puse. Entonces, ¿qué dice Sara en un libro cuyo título ya el título dice muchas cosas? El título es Se hace tarde y anochece. ¿Sí? Se hace tarde y anochece. ¿Y qué dice Sara? Europa parece estar programada para su autodestrucción. Las tecnoestructuras europeas aplauden los flujos migratorios o los alientan. Europa parece estar programada para su autodestrucción. Las estructuras europeas aplauden, las estructuras europeas, ¿no? Europa parece estar programada para su autodestrucción. Las tecnoestructuras europeas aplauden los flujos migratorios o los alientan. Piensan exclusivamente en términos económicos. Hace poco, el general Gomard, que dirigió el Servicio de Información Militar francés, antes de dejar el ejército en mayo de 2017, explicaba, entre comillas, ahora es Sara que cita a Gomard, jefe de los servicios de inteligencia. Dice, esta invasión de Europa, la palabra invasión es del francés, del jefe de los servicios secretos, no mía, de él. Esta invasión de Europa, por parte de los migrantes, está programada. Fíjense lo que las palabras que usa. Programada, dirigida y admitida. Y admitida, es decir, hay alguien que la programa y otro que la admite. Las autoridades militares y civiles francesas lo saben todo. Las autoridades militares y civiles francesas lo saben todo del tráfico migratorio en el Mediterráneo. En general, cierro comillas, vuelvo a hablar de vuelta a Sara, el general responsable de recoger cualquier información capaz de ayudar a Francia a tomar decisiones, analizaba el tráfico migratorio de Oriente Medio y el Mediterráneo, vigilado por los servicios de informaciones franceses, que saben dónde intercambian los traficantes su cargamento humano
y dónde los alojan. Los servicios de información franceses son testigos de cómo se preparan todas sus salidas hacia Europa, desde las playas de Tripolitania y Cirenaica, imponiendo a los migrantes un trayecto fijo. Antes de zarpar, los traficantes llaman siempre al Centro de Coordinación Italiano de Socorro Marítimo, de modo que los barcos europeos puedan recoger directamente en el mar los flujos migratorios para trasladarlos a buen puerto. No hay ningún misterio. Así termina el cardenal Sara. No hay ningún misterio. Todo se sabe. Dice, está programada y admitida. No hay ningún misterio. ¿Sí? Europa se autodestruye. Dice, parece estar programada para su autodestrucción, como una computadora que uno la programe para que en tanta cantidad de tiempo la computadora explote, ¿no? Parece estar programada para su autodestrucción. Entonces, claro, que estos flujos migratorios, hay autores que avanzan mucho más que lo que yo puse en el libro, yo los cito también, no se puede, si no sería un libro de 1800 páginas, y no lo desarrollo del todo, como Juan Manuel de Prada o como el autor francés Alexandre del Valle, que ellos sí sostienen taxativamente que hay una coordinación perfecta para que Europa sea musulmana, que no hay ninguna duda. Bueno, ya para ir terminando... O no terminamos nada, si esto está divertidísimo. Ya, pero creo que el tema... Aparte... Creo que al público le gustaría hacerle algunas preguntas. Bueno. Vamos a dejar también... Pero antes de terminar... Perdón, al público dice le gustaría hacer preguntas. Ustedes pregunten, pero después yo no traje muchos libros, hay 10. Pero compren los libros, ¿eh? O lo compran mañana en la librería, van a la librería, lo compran por Amazon, ¿está? Porque si no, todos los amigos me dicen, Marcelo, te pasaste, qué conferencia que diste. Pero compraste el libro, le digo a los amigos, no, ¿para qué? Si ya te pasaste con la conferencia. Soy el peor vendedor de libros del mundo. No, la verdad que el libro, bueno, yo me lo acabo de terminar este fin de semana y se lee rapidísimos. Bueno, muchas gracias. O sea que, la verdad que escribe de Hay manera una pregunta muy... más de ella, una pregunta más. Vamos a hacer una última pregunta y ya al público. Bueno, sé que en muchos libros tuyos hablas de que España no tiene solución, ¿no? Estás hablando de esta autodestrucción también de Europa, de nuestro continente, pero somos jóvenes y queremos vivir un poco con esperanza. Es cierto que, por ejemplo, hace poco se hablaba pues, en prime time, en las noticias a las 9 de la noche, de que los jóvenes estaban buscando los jóvenes españoles estaban buscando un poco una razón de ser y estaban pues llegando un poco a la fe cristiana. Rosalía acaba de sacar un álbum dedicado a Dios, muchos influencers se están metiendo como a full con la fe, incluso salen vocaciones, conciertos que llenan estadios. Entonces, nos gustaría saber si hay algo de esperanza en esta juventud que venimos y que queremos dar guerra y que no queremos callarnos ni tener miedo, sino que responder a ello y que nos dieras un poco tu opinión y ese mensaje de esperanza. Tiene que ser cortito, pero bueno, nos gustaría escucharlo. Yo soy un hombre del realismo político. Sí, mi filosofía es el realismo político. Es decir, la misma que de Aristóteles y la misma de Santo Tomás, el realismo. Está el realismo político. Entonces, pero porque soy realista, atención a esto, porque soy realista, te puedo asegurar que España tiene solución. España tiene solución. ¿Por qué? España tiene solución porque yo veo, se entiende, un resurgir en un sector todavía no mayoritario, pero importante de la juventud, la idea de España. El 12 de octubre yo estaba
caminando por Madrid y había un montón de chicas como vos, un poco más grandes, un poco más chicas de edad, muchachos, portando la bandera de San Andrés, con la cruz roja, se entiende, y el fondo blanco. ¿Está? Y montones la portaban con orgullo y la llevaban. Quizás muchos no sabían el significado profundo de esa bandera, que es la bandera de la nación española más antigua, la más profunda. Pero eso hubiese sido impensable hace 10 años atrás. Impensable. ¿Está? Quiere decir que este resurgir de algunos hombres mayores, como mi amigo que está sentado acá, es decir, su trabajo, su esfuerzo político, es decir, y de otros hombres del periodismo, como José Javier Esparza, como Julio Ariza, ¿está? Como Juan Manuel de Prada, es decir, ha dado resultado, ¿sí? Ha conmovido un sector de la juventud que está dispuesto a tomar la posta y tomar la bandera. Ahora, como soy absolutamente realista, debo decir que eso depende de ustedes. Si ustedes no se cansan en el camino, si saben que esta no es una batalla, se entiende, de un día, sino que es una batalla prolongada en el tiempo, que es una carrera de largo alcance y que no hay que desfallecer, si ustedes se comprometen, yo les aseguro entonces que España no solo tiene solución, sino que se va a reconstruir y va a llegar a la victoria. Pero eso depende de los jóvenes, de tantos jóvenes que yo veo hoy acá. Depende de ustedes, no de nosotros que somos más viejos que ya no estamos yendo, sino de ustedes que están entrando. Son ustedes los que van a tener que dar una batalla muy prolongada en el tiempo, pero con la seguridad que la victoria es de ustedes. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, yo no soy idealista, lo repito de vuelta, soy realista. Es de ustedes la victoria porque nada se construye sobre la mentira. Y ellos han construido sobre la mentira se cae como un castillo de naipes. Ustedes, si están dispuestos a pelear y dar la batalla cultural, tienen asegurada la victoria porque los otros han mentido y construido sobre la mentira. Y sobre lo que se construye sobre la mentira se cae como un castillo de naipes. Muchas gracias. ¿Tenemos alguna pregunta? Sí, varias. Si alguien quiere hacer alguna pregunta a Marcelo, es la oportunidad. Mira, justo ahí al fondo, ha sido primero que ha levantado, luego usted. Hola, Julio, has hecho un análisis apocalíptico de la realidad europea y española, que lo comparto. Estoy totalmente de acuerdo con tu tesis y has hablado de Europa. Europa acaba en los Urales. Hay un país enorme, se llama Rusia, no me falta que lo diga, que justamente en este país esas políticas comunistas no han triunfado. ¿Eso puede ser un ejemplo de comportamiento para otras naciones? La guerra que se está viviendo en el sector ucraniano entre Occidente y justamente ese país responde a esa irreverencia de Rusia de no apoyar las tesis wokistas. Bueno, usted me hace una pregunta extraordinaria, buenísima, pero es para un curso, ¿no? Pero bueno, yo no voy a dejar sin responder, ¿no es cierto? ¿Cómo lo veo yo? ¿Tá? ¿Cómo lo veo yo? Punto número uno, no es una guerra entre Occidente y Rusia, es una guerra entre la oligarquía financiera mundial que se ha hecho dueña de Europa a través de Bruselas, ¿está? Y que quiere llevar a Europa a una guerra con Rusia. Esa oligarquía financiera mundial tiene algunas partes, no es una cosa abstracta, sino que se compromete con conglomerados económicos. Los fabricantes de armas, fabricantes de medicamentos, poder financiero, ¿está? Lo que el presidente Eisenhower, ¿no es cierto?, de Estados Unidos llamaba el complejo militar
industrial, que tiene una vida propia, eso hay que analizarlo como un actor independiente. Su objetivo son guerras para ganar dinero porque venden armas. Punto. Ese complejo ahora está asociado con el capital financiero, antes no podía porque estaba prohibido por ley, hoy sí, hoy es la misma cosa. Entonces ese complejo quiere la guerra con Rusia, sí, quiere la guerra con Rusia. Que sería un suicidio, ¿está? Para todos, no, para Europa, para Rusia, para el mundo. Es un absurdo. ¿Por qué la quiere? Bueno, hay muchas hipótesis, yo tengo las mías, habría que hacer un seminario para poder explicarla, pero vamos a resumirla en dos. La quiere porque Putin sea un autócrata. No, mire, si es cuestión de luchar contra un autócrata, ¿por qué no se la agarra usted en contra de Arabia Saudita? Que es, se entiende, la autocracia más gigantesca del mundo y más feroz del mundo, donde todos los días, se entiende, matan gente, ¿no? ¿O por qué no se la agarra usted contra los salvajes que están en Nigeria matando cristianos, ¿no? Entonces, no es porque sea autócrata Putin que no le interesa a nadie, hasta que sea o que no lo sea. Entonces hay dos motivos, digamos, hay varios motivos, pero dos motivos en que me parecen a mí principales. Uno que usted apunta, es decir, la Europa del Este, la ex Europa del Este, porque en el caso también que incluye Hungría, parecen tener una resistencia a el pensamiento wokista superior a los otros, ¿sí? Como si tuviesen anticuerpos, no quieren eso. Es como si intuyesen que eso es un virus. No saben muy bien por qué, pero dicen, mire, no, eso no. ¿Está? Y hacen bien porque ese virus destructor de la nación. Y entonces, esa es una de las causas, sí. La otra de las causas es la misma que originó la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué se originó la Primera Guerra Mundial? ¿Está? No se originó porque Alemania era una autocracia con el emperador, con Guillermo, ¿no? Eso no lo puede creer ni un niño. ¿Está? Se originó porque el Imperio Otomano, que había estado aliado de Inglaterra, cambió de aliado. Se alió al Imperio Alemán. ¿Y qué habían planificado? Habían planificado la construcción del ferrocarril de Berlín a Bagdad, es decir, a Irak, donde ya sabían que estaban las reservas petroleras más grandes del mundo. Y comenzaron la construcción de ese ferrocarril. Eso fue una causa belli. ¿Por qué? Porque Alemania ya era en ese momento el corazón industrial de Europa, pero su talón de Aquiles fue siempre el mismo, que no tiene energía, no tenía la nueva energía que era el petróleo, tenía la antigua del carbón. Entonces, claro, ese eje Berlín-Bagdad convertía a la locomotora industrial de Europa en autosuficiente. Y los anglosajones dijeron causa belli, se acabó. Hay que inventar cualquier cosa para ir a la guerra, un pistoletazo, que alguien mata acá, algo vamos a inventar, pero esto hay que ir a la guerra. Y fueron a la guerra. Y los alemanes, que saben siempre cuál es su talón de Aquiles, habían hecho dos gasoductos, no uno, dos, ¿está? Porque pensaban con eso suplir justamente lo que siempre le falta, es decir, el talón de Aquiles energético. Y cuando el mundo anglosajón clásico vio eso, dijo causas belli, vamos a inventar algo para armar una guerra acá y que esto se pudra y que esto no se haga, ¿está? Y ese es el origen de la guerra. Después habrá más motivos. Uno podrá decir el carácter de Putin, su intención, todo lo que usted quiera, pero sin estos dos no hay guerra. ¿Está? Sin estos dos no hay guerra, por lo menos como lo veo yo. Por supuesto es una cuestión discutible, porque no es una cuestión de historia, no tenemos archivos para ver, es una cuestión de análisis político, y por tanto en el análisis político tanto vale el mío como vale el de otro. ¿Está? Solamente dentro de 10, 15 años sabremos quién acertó en el análisis. Mi pregunta es, ¿por qué los estadounidenses son tan patriotas, teniendo en cuenta que no tienen ni historia y vienen todos de partes distintas? Y hago la pregunta un poco en relación con lo que he leído tuyo de la leyenda negra y tal, que nos hemos creído. En cambio, ese otro país más joven, pues, son 50 estados, pero son todos patriotas. A la hora de la verdad, todos se sienten Sacan la americanos. bandera, sí. Bueno,
hay que también que matizarlo. Hay que también matizarlo. Porque el pensamiento wokista también ha hecho daños en ellos, ha hecho mella en ellos. Es decir, no es este Estados Unidos el Estados Unidos de Eisenhower, ni el Estados Unidos de Roosevelt. Es decir, no es este Estados Unidos. Ustedes saben que yo soy un crítico a los Estados Unidos, así lo entendemos, pero yo soy crítico, pero no soy idiota. Es decir, cuando ellos van a la Segunda Guerra Mundial, los boys, como le dicen ellos, sus muchachos, se inscribían de voluntario para pelear en el frente. Es decir, que eso habla de una juventud con valores, con firmeza, con patriotismo. Admirable. Hoy eso también parece estar en duda dentro de Estados Unidos, porque el pensamiento wokista tanto destruye a nosotros como lo destruye a ellos. ¿Está? De ahí la emergencia de Trump, porque los dos partidos políticos, el republicano y el demócrata, se han embarcado en esa política. Entonces surge un outsider que se mete dentro del partido republicano, está contra esa política. Ahora, el patriotismo originario, ese que parecía, no como ahora, tener fisura, que no tenía fisura, tiene su explicación. Ellos tienen una guerra de independencia con Inglaterra, pero no rompen nunca con Inglaterra culturalmente. Siempre se entienden, es Inglaterra su madre patria. No rompen culturalmente, es una pelea de familia donde se agarran a puñetes, ¿no? Y ya está, se acabó. ¿Está? En cambio, y eso posibilitó que la masa de inmigrantes que llegaba de Europa, eran alemanes, escandinavos, franceses, se cocinara en una especie de cocido madrileño, ¿está? Cocido madrileño ahí, en la cultura madre anglosajona que no renegaba de su madre patria, está en su propia cultura, a la cual yo tengo crítica, pero eso no tiene nada que ver. La de ellos es la de ellos, la mía es la mía. En cambio, por ejemplo, en América del Sur, el trauma nuestro fue superior. ¿Por qué? Porque a la ruptura política se le agrega una ruptura cultural. Las élites, que eran élites liberales, oligárquicas, liberales, toman la leyenda negra para justificar su ruptura con España. Entonces nuestro proceso en América del Sur fue más difícil que el de ellos, porque el de ellos no rompe. Washington nunca rompe con Inglaterra. Hay una pelea con el gobierno inglés, pero nada más, hasta ahí. Hasta ahí. Sí. Me hacen preguntas que cada pregunta es un libro, ¿eh? Sí, No, y decía el siguiente. Más breves para que dé tiempo a... Sí, breve. Las preguntas son de tal naturaleza que hago lo más breve posible. Quiero felicitaros por venir aquí a Tierra Hostil. Esto de mucho mérito y para los que venimos a escuchar muchísimo más. Siempre tan rápido porque me esperanza hay mucho. Hace 48 años, cuando yo estaba en la universidad, esto no se hubiera producido. Si se hubiera producido, aquí habrían 20, hubiera habido 200 fuera. Esto es invertido. Aquí tenemos 100 y pico y afuera hay 20 en el mundo. Pero esto hace 48 años no era así. No hay mucha esperanza y os animo porque vosotros no tenéis quizá desde vuestra juventud de ver más allá de lo que tenéis en la universidad. Pero los que llevamos 48 años, esto antes no era posible. Y ahora os tenemos de las gracias porque ya hubiera deseado yo que hubiera algún acto así en la universidad con la cuarta parte de la gente media. O sea, hay esperanza y mucha. Entonces, otra cosa más. Desde una perspectiva histórica, nuestra gente de izquierda está a favor de la migración descontrolada e incontrolada, por un lado, y de la ocupación salvaje, violenta o no violenta, por un lado. Luego, ¿cómo se explica que puedan defender al mismo tiempo un individuo contra los españoles que fueron los primeros ocupas de América? Porque después llegaron allí sin trabajo, sin papeles, sin comida, sin casa. Entonces, sí, podemos considerar los primeros ocupas a los españoles. En teoría, esta gente la tendría que estar aquí defendiendo los primeros ocupas que llegaron a América. Entonces, ¿cómo se explica que ellos puedan defender los ocupas de aquí, la migración incontrolada de aquí, y sin embargo ataquen la que se produce con las mismas circunstancias allí? Esto históricamente se puede... No, la esquizofrenia no puede ser explicada.
esa cosa psiquiátrica. Acá no hace falta yo soy cientista político, pero es un problema porque no hace falta un cientista político, hace falta un psiquiatra. Podríamos inventar un curso que se llamaría de psiquiatría política. No, único en la historia de la humanidad, un curso de psiquiatría política. Me sabe realmente mal, pero los Mossos, por todo lo que está pasando fuera, nos están pidiendo que acabemos. Bueno. Entonces, antes de acabar... Compren los libros. Eso. Sí. ¿Foto con jóvenes? Claro, Sí, ¿cómo no vamos sí, a hacer fotos? Ahora digo todo. Primero de todo, tenemos 10 libros únicamente. Espero que salgamos sin ninguno, que eso significa que la gente pues compra este libro que realmente se lee súper fácil y que ya no solo para los jóvenes, sino para cualquier persona es necesario leerlo. Gracias a todos por venir aquí a este acto. Gracias a usted por comentarlo y decir la realidad. Y es que estamos orgullosos de que cada vez seamos más en estas aulas y menos fuera increpándonos. Y que eso significa que estamos haciendo una buena labor y que luchamos ahí contra el espíritu woke. ¿Me deja un minutito más? Miren. Me pongo esto, ahora van a entender por qué. ¿Ven esta crucecita? Esta es la cruz de la victoria. Yo no me la compré, no. Yo fui a dar una charla como esta, un día sábado, y no sé qué dije, porque a veces ni me acuerdo ni lo que digo. Y una señora emocionada se levantó, se sacó su cruz y me la puso. Y me dijo, llévela todo el tiempo que dure su gira en España en lucha por la verdad. Y yo le dije que sí, ¿está? Y así la llevo. Es la cruz de la victoria, pero la cruz de la victoria es la cruz de ustedes. Es la cruz de la victoria de Covadonga, la que le va a dar la victoria a ustedes, a los más jóvenes que están ahí. Son ustedes los que deben llevar esta cruz, la cruz de Covadonga. Nosotros vamos a darle otro presente. Bueno. Es más informal. Me llevo una camiseta. Muchas gracias.